Quinta parte. La levedad y el peso. Capítulo 1. Cuando Teresa llegó inesperadamente a ver a Tomás a Praga, hizo el amor con él, como ya he escrito en la primera parte. Ese mismo día o esa misma hora, pero inmediatamente después, le dio fiebre. Ella estaba en cama y él de pie a su lado con la intensa sensación de que ella era un niño al que alguien había colocado en un cesto y lo había enviado río abajo. Por eso la imagen del niño abandonado se convirtió en algo precioso para él y le hizo pensar frecuentemente en los viejos mitos en los que aparecía. Ese fue seguramente el motivo por el cual un día cogió una traducción del Edipo de Sófocles. La historia de Edipo es conocida. Un pastor lo encontró abandonado cuando era un niño de pecho, se lo llevó a su rey Pólibo y éste lo educó. Cuando Edipo era ya adolescente se cruzó en un camino de montaña con una carroza en la que iba un dignatario desconocido. Surgió una disputa. Edipo mató al dignatario. Más tarde se convirtió en esposo de la reina Yocasta y en señor de Tebas. No sospechaba que el hombre a quien había matado en las montañas era su padre y que la mujer con la que dormía era su madre. Mientras tanto, la desgracia se cebó en sus súbditos y los castigaba con enfermedades. Cuando Edipo comprendió que él mismo era el culpable de sus padecimientos, se hirió los ojos con 2 broches y ciego abandonó Tebas. Capítulo 2. A los que creen que los regímenes comunistas de Europa Central son exclusivamente productos de seres criminales, se les escapa una cuestión esencial. Los que crearon estos regímenes criminales no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde se llegó a la conclusión generalizada de que no existía paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultaron ser asesinos. En aquel momento todos empezaron a gritarles a los comunistas: «Sois los responsables de la desgracia del país empobrecido y despoblado, de la pérdida de su independencia, cayó en poder de Rusia, de los asesinatos judiciales». Los acusados respondían: «No sabíamos, hemos sido engañados, creíamos de buena fe, en lo más profundo de nuestra alma somos inocentes». La polémica se redujo, por lo tanto, a la siguiente cuestión: ¿en verdad no sabían o sólo aparentaban no saber? Tomás seguía atentamente esta polémica. La seguían los 10 millones de habitantes de la nación checa, y opinaba que había comunistas que no eran del todo inocentes. Inevitablemente tenían que haber sabido algo de los horrores que habían ocurrido y no cesaban de ocurrir en la Rusia postrevolucionaria. Sin embargo, es probable que la mayoría de ellos, en efecto, no supiera nada. Y llegó a la conclusión de que la cuestión fundamental no es sabían o no sabían, sino ¿es inocente el hombre cuando no sabe? Un idiota que ocupa el trono ¿está libre de toda culpa solo por ser idiota? Supongamos que un fiscal checo que a comienzos de los años 50 pidió la pena de muerte para un inocente fue engañado por la policía secreta rusa y por el gobierno de su país. Pero ¿cómo es posible que hoy, cuando sabemos ya que las acusaciones eran absurdas y los ejecutados inocentes, ese mismo fiscal defienda la limpieza de su alma y se dé golpes de pecho? Mi conciencia está limpia, no sabía, creía de buena fe. ¿No reside precisamente su irremediable culpa en ese no sabía, creía de buena fe? Y fue entonces cuando Tomás recordó la historia de Edipo. Edipo no sabía que dormía con su propia madre y, sin embargo, cuando comprendió de qué se trataba, no se sintió inocente.
fue incapaz de soportar la visión de lo que había causado con su desconocimiento. Se perforó los ojos y se marchó de Tebas ciego. Tomás oía los gritos de todos los comunistas que defendían su limpieza interior y se decía: por culpa de vuestro desconocimiento este país ha perdido quizás por siglos su libertad, y vosotros gritáis que os sentís inocentes. ¿Cómo sois capaces de seguir presenciándolo? ¿Cómo es que no estáis aterrados? ¿Es que conserváis la vista? Si tuvieseis ojos, deberíais atravesároslos y marcharos de Tebas. Aquella comparación le gustaba tanto que la utilizaba con frecuencia en las conversaciones con sus amigos, y con el paso del tiempo iba expresándola con formulaciones cada vez más precisas y elegantes. Leía entonces, como todos los intelectuales, el semanario editado por la Unión de Escritores Checos, con una tirada de alrededor de 300.000 ejemplares, que había logrado una considerable autonomía dentro del régimen, y hablaba de cosas de las que otros no podían hablar públicamente. Por eso en el periódico de los escritores se hablaba también de quién y cómo era culpable de los asesinatos judiciales durante los procesos políticos al comienzo del régimen comunista. En todas estas polémicas se repetía siempre la misma pregunta: ¿sabían o no sabían? Tomás creía que esta cuestión era secundaria y por eso escribió un día sus ideas sobre Edipo y las envió al semanario. Al cabo de un mes recibió respuesta. Le invitaron a que pasara por la redacción. Cuando llegó lo recibió un redactor de escasa estatura, erguido como una regla, y le propuso que modificase la sintaxis en una frase. El texto se publicó en la penúltima página en la sección de cartas de los lectores. Tomás no quedó satisfecho. Se habían tomado la molestia de invitarle a visitar la redacción para que les autorizase a modificar la sintaxis, pero después, sin preguntarle nada, recortaron notablemente su texto de modo que sus ideas se vieron reducidas exclusivamente a la tesis básica, considerablemente esquemática y agresiva, y dejaron de gustarle. Eso sucedió en 1968. En el poder estaba Alexander Dubček, y con él los comunistas que se sentían culpables y estaban dispuestos a reparar de algún modo las culpas contraídas. Pero los otros comunistas, los que gritaban que eran inocentes, tenían miedo de que la nación indignada los juzgara. Por eso iban diariamente a quejarse a la embajada rusa y a pedir ayuda. Cuando se publicó la carta de Tomás gritaron: «Hasta aquí podíamos llegar. Ya se escribe públicamente que nos tienen que arrancar los ojos». Y 2 o 3 meses más tarde, los rusos decidieron que en su virreinato las discusiones libres eran intolerables. Y una noche su ejército ocupó la patria de Tomás. Capítulo 3. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, volvió a trabajar en su hospital como antes, pero un buen día lo llamó el director. «Al fin y al cabo, colega», le dijo, «usted no es un escritor ni un periodista, ni un salvador de la nación, sino un médico y un científico. No me gustaría perderlo y haré todo lo posible por mantenerlo aquí. Pero es necesario que retire lo que ha dicho en el artículo sobre Edipo. ¿Tiene usted mucho interés en ese artículo?» «Señor director», dijo Tomás recordando cómo le habían amputado una tercera parte del texto, «jamás ha habido nada que me importase menos». «Ya sabe de qué se trata», dijo el director. Lo sabía. En la balanza había 2 cosas. Por una parte, su honor, que consistía en no retirar las afirmaciones que había hecho. Por la otra, aquello que se había acostumbrado a considerar como el sentido de su vida, su trabajo científico y médico. El director continuó: «Esto de exigir que la gente reniegue públicamente de lo que ha dicho tiene algo de medieval. ¿Qué significa renegar? En nuestra época una idea sólo puede ser refutada y no tiene sentido renegar de ella.
Y dado que, estimado colega, renegar de una idea es algo imposible, sencillamente verbal, formal, mágico, no encuentro ningún motivo para que no haga usted lo que desean. En una sociedad gobernada por el terror, no hay ninguna declaración que sea vinculante. Son declaraciones forzadas, y las personas honradas están obligadas a no tomarlas en cuenta, a no oírlas. Tal como le digo, colega, es importante para mí, y lo es para sus pacientes, que continúe usted trabajando. Creo que tiene razón, dijo Tomás con cara de infelicidad. Pero, preguntó el director tratando de adivinar su pensamiento, temo que me daría vergüenza. ¿Tiene usted una opinión tan elevada de la gente que le rodea como para que le importe lo que vayan a pensar? No, la opinión que tengo de ellos no es demasiado elevada. Además, añadió el director, me han asegurado que no se trata de una declaración pública. Son unos burócratas. Lo que necesitan es tener en sus expedientes constancia de que usted no está en contra del régimen para poder defenderse en caso de que alguien los atacase por haberle dejado trabajar en su puesto. Me han dado garantías de que la declaración será una cuestión privada entre usted y ellos y de que no está previsto hacerla pública. Déjeme una semana para pensarlo, dijo Tomás para terminar la conversación. Capítulo 4. Tomás está considerado como el mejor cirujano del hospital. Se decía que el director, al que ya le faltaba poco para jubilarse, le dejaría pronto su puesto. Cuando se supo la noticia de que los organismos directivos le habían pedido una declaración autocrítica, nadie puso en duda que Tomás fuera a obedecer. Eso fue lo primero que le sorprendió. Pese a que nunca había dado motivo para ello, la gente se sentía más inclinada a apostar por su inmoralidad que por su moralidad. La segunda cuestión sorprendente era la reacción que producía su supuesta actitud. Podríamos dividir esas reacciones en dos tipos básicos. El primer tipo de reacciones era el que manifestaban aquellos que se habían visto obligados, ellos mismos o quienes los rodeaban, a renegar de algo, a manifestar su apoyo al régimen de ocupación o estaban dispuestos a hacerlo, aunque fuera a disgusto, nadie lo hacía por placer. Esta gente le sonreía con una sonrisa especial que hasta entonces desconocía, con la tímida sonrisa de aprobación del conspirador. Es la sonrisa de dos hombres que se encuentran por casualidad en un burdel. Les da un poco de vergüenza y al mismo tiempo se alegran de que la vergüenza sea mutua. Surge entre ellos una especie de fraternidad que los une. Le sonreían aún más contentos porque él nunca había tenido fama de conformista. Por eso su prevista aceptación de la propuesta del director era una muestra de que la cobardía iba convirtiéndose en norma de conducta y de que pronto dejaría de ser vista como tal. Esta gente nunca había sido amiga suya. Tomás advirtió con temor que si en efecto hiciese la declaración que le había pedido el director, lo invitarían a tomar una copa a su casa y pretenderían hacerse amigos suyos. El segundo tipo de reacciones se refería a la gente que había sufrido, ellos mismos o quienes los rodeaban, persecuciones, a quienes se negaban a aceptar ningún tipo de compromiso con el régimen de ocupación, o a aquellos a los que nadie les exigía que aceptaran ningún compromiso, que hicieran ninguna declaración. Quizá porque eran demasiado jóvenes para haberse visto implicados en nada y estaban convencidos de que si se lo hubieran pedido no lo habrían hecho. Uno de ellos, el médico S., un joven de mucho talento, le preguntó a Tomás: «¿Qué? ¿Ya la hiciste?» «¿De qué me hablas?», le preguntó Tomás. «De tu declaración», dijo S. No lo decía con mala intención, incluso sonreía. Era una sonrisa completamente distinta, otra de las sonrisas del voluminoso herbario de las sonrisas, una sonrisa de feliz superioridad moral. Tomás dijo: «Oye tú, ¿qué sabes de mi declaración? ¿La has leído?» «No», respondió ese. «Entonces no hables de lo que no sabes», dijo Tomás. Ese seguía sonriendo tranquilamente. «Todos sabemos cómo funciona esto.
Esas declaraciones se escriben en forma de carta al director o al ministro o al que sea, y éste promete que la carta no se publicará para que el que la escribe no se sienta humillado. ¿Es así? Tomás se encogió de hombros y siguió escuchando. Después archiva la declaración tranquilamente en su cajón, pero el que la escribió sabe que puede publicarse en cualquier momento. Por eso nunca podrá decir nada, ni criticar nada, ni protestar por nada, porque en ese caso se publicaría su declaración y él quedaría deshonrado ante todos. A decir verdad, es un método bastante amable. Los hay peores. Sí, es un método muy amable, dijo Tomás. Pero me gustaría saber quién te dijo que yo he aceptado entrar en semejante juego. Se encogió de hombros, pero la sonrisa no desapareció de su rostro. Tomás se dio cuenta de una cosa curiosa. Todos le sonríen, todos desean que escriba esa declaración, todos se alegrarían. Los primeros se alegran de que la inflación de cobardía trivialice su actitud y les devuelva el honor perdido. Los otros ya se han acostumbrado a considerar su honor como un privilegio especial al que no quieren renunciar. Por eso tienen por los cobardes un amor secreto. Sin ellos, su coraje se convertiría en un esfuerzo corriente e inútil que no suscitaría la admiración de nadie. Tomás no podía soportar aquellas sonrisas, y le daba la impresión de que las veía en todas partes, incluso en la cara de los desconocidos que pasaban por la calle. No podía dormir, y eso es tal la importancia que les atribuye. No, la opinión que esa gente le merece no es buena, y se enfada consigo mismo por sentirse tan afectado por esas miradas. Es algo que carece de lógica. ¿Cómo es posible que alguien que estime tan poco a la gente dependa tanto de su opinión? Su profunda desconfianza hacia la gente, sus dudas con respecto a que tengan derecho a decidir acerca de lo que a él le concierne y a juzgarlo, tuvo probablemente algo que ver en la elección de su profesión, que descartaba cualquier posibilidad de relación con el público. Cuando alguien elige, por ejemplo, una carrera política, opta libremente por hacer del público su juez, en la ingenua y manifiesta confianza de que logrará su favor. Un eventual rechazo de las masas le estimula para lograr metas aún más difíciles, del mismo modo en que la dificultad de un diagnóstico estimulaba a Tomás. El médico, a diferencia del político o del actor, solo es juzgado por sus pacientes y por sus colaboradores más próximos, o sea, entre cuatro paredes y a la vista de sus jueces. Puede responder inmediatamente a las miradas de quienes lo juzgan con su propia mirada. Puede explicarse o defenderse. Pero ahora Tomás se encontraba por primera vez en la vida en una situación en la que se fijaba en él un número de ojos mayor de lo que era capaz de registrar. No podía responderles ni con una mirada suya ni con palabras. Estaba a su merced. Se hablaba de él en el hospital y fuera del hospital. En aquella época Praga, nerviosa, comunicaba las noticias acerca de quién había defraudado, quién había denunciado, quién había colaborado, con la extraordinaria rapidez de un tam-tam africano. Y él lo sabía, pero no podía hacer nada por remediarlo. Él mismo estaba sorprendido de lo insoportable que aquello le resultaba y de la sensación de pánico que le invadía. El interés que aquella gente sentía por él le resultaba tan desagradable como una aglomeración o como el contacto de la gente que nos arranca la ropa en nuestras pesadillas. Fue a ver al director y le comunicó que no escribiría nada. El director apretó su mano con mucha mayor fuerza que otras veces y le dijo que había previsto esa decisión. Tomás dijo: «Señor director, quién sabe si no será posible que usted me mantenga aquí, aunque yo no haga esa declaración», dándole a entender que sería suficiente que todos sus colegas amenazasen con presentar la dimisión en caso de que obligasen a Tomás a marcharse. Pero a nadie se le ocurrió amenazar con la dimisión, y al cabo de un tiempo el director le estrechó la mano aún con más fuerza que la vez anterior, y le dejó marcas. Tomás tuvo que abandonar su puesto en el hospital.